es una prueba. Este año se estarán realizando pruebas de emergencia a los sistemas de oración y ayuno. Las iglesias de su área, en coordinación con el Plan de Dios para su paz, han desarrollado este sistema para mantenerle informado durante este difícil periodo. A la señal de alerta que acaba de escuchar, le seguirá información bíblica, ideas y exhortaciones. Esto es solo una prueba. Bueno, esto es solo una prueba. Seguimos con nuestra serie. La sección de hoy se titula De la roca al reinado. De la roca al reinado. Creo que no hicimos el lower third para hoy, ya que me acabo de dar cuenta. Aquí tenemos, yo quisiera, quizá la semana que viene yo le voy a compartir una foto de aquí en la sala de mi casa del setup técnico. Se ve muy sencillo ahí desde sus computadoras, pero aquí todos, Chava, Nathan, Daniela, todos se contribuyen a toda mi familia contribuye a que esto sea como un estudio profesional. No voy a voltear la cámara hoy para no dañar el ángulo, pero vamos a tomar una fotico para que ustedes vean todo lo que se envuelve en estas transmisiones. No es fácil, pero sí, toca coordinar muchas cosas detrás de la escena y por eso le decía que la iglesia está más activa que nunca. Aprovecho para darle las gracias a todos los miembros de mi familia. Todos estamos juntos, es un gran equipo entre todos. Ok, entonces, hoy hablamos acerca de esto es solo una prueba y vamos a hablar de la roca al reinado. Hace 3 semanas empezamos esta serie y vimos a Job. Y vimos a Job que fue probado en la perseverancia. También luego hace 2 semanas vimos a Abraham que fue probado en la fe. Abraham fue probado en la fe. También la semana pasada, conmemorando el Día de las Madres, vimos a María que fue probada en su disposición. Vimos a titanes en la fe, personas que son modelos para nosotros a seguir en la fe y fueron probados muy profundamente. Pero hoy vamos a ver la persona más importante de la historia de la humanidad. Sí, no exagero. Esta es la persona más importante de la historia de la humanidad. Pero él no recibió una prueba, sino recibió 3 pruebas brutales, una después de la otra. Y naturalmente estamos hablando de nuestro Señor y Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Así que vamos a meditar en este pasaje hoy día. Antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestro rostro y dedicarle este tiempo al Señor, de que Él nos dirija, que Él hable a nuestro corazón conforme a lo que Él quiere que cada uno reciba hoy día y que este tiempo sea de gran bendición. ¿Estás de acuerdo? Pues vamos a orar juntos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Habla a nuestros corazones. Solamente tú sabes lo que nosotros tenemos que recibir, lo que nosotros necesitamos recibir hoy día. Nosotros no sabemos, Señor. Creemos que sabemos, pero eres tú, Señor, quien realmente sabe lo que nosotros necesitamos escuchar hoy día, Padre Santo. Así que, conforme a tu palabra y conforme a tu santa voluntad, habla a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a conocer, a cómo afrontar las situaciones en medio de las tentaciones y las pruebas que se nos presentan, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu ejemplo de vida y también por medio de tu palabra, del recuento, Señor, de lo que tú nos pasaste y de cómo tú respondiste, Señor. Háblanos, Señor. Queremos aprender más de ti. No importa si lo hayamos leído anteriormente, si lo hayamos escuchado anteriormente o si lo estamos escuchando por primera vez, Señor. Que hoy recibamos, Señor, un crecimiento en tu gracia, en tu sabiduría y en la comunión contigo. Gracias, Padre, por cada corazón que nos escucha. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, como le decía, vamos a hablar acerca de Cristo y de la prueba que Él mismo se enfrentó. Antes de hacerlo, Hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 4, él hace referencia a Cristo y la importancia de observar y examinar la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos dice desde el capítulo 4, versículo 14,
Él dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Todos los seres humanos, todos, estamos expuestos a ser tentados, todos. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, encarnado, no fue una excepción. Él se enfrentó a las tentaciones del pecado. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo él pudo ser tentado si él era santo? No, es que él fue presentado ante la tentación, pero él no cayó ante la tentación. Él no pecó, como nos dice esta porción de la palabra. El ser tentado no quiere decir que tú caigas en pecado. Ser tentado simplemente es algo que nos vamos a enfrentar en este mundo caído en el que vivimos. Pero de allí a que nosotros decidamos dar el paso a caer en el pecado, hay un largo trecho, un largo trecho. Y Jesucristo nos ejemplificó qué hacer en el momento en que la tentación se nos presenta para no caer en pecado. Y esto es lo que vamos a meditar hoy día. Y seguro tú has escuchado la frase que dice, Dios nunca te dará más de lo que tú puedas aguantar. No sé si has escuchado esa frase, una frase muy común y una frase que mucha gente cree que está en la Biblia, pero no está precisamente en la Biblia, por lo menos dicho de esa manera. Se refiere a 1 Corintios 10:13 y dice así, escucha cómo lo voy a leer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahí lo que nos dice es que la tentación se nos va a presentar y que nadie puede decir, hermano, yo no sé lo que me pasa, a mí me está dando una tentación que yo creo que nadie está enfrentándose a ello. Nadie recibe la tentación que yo y es natural que yo caiga. Eso es un error decirlo porque aquí nos dice la palabra que todos recibimos tentaciones que son comunes al género humano. Son tentaciones que todos, usted, yo, todo el mundo, no importa si es pastor, si es líder, si es coordinador, si no sirve en el ministerio, todos recibimos tentaciones comunes. Pero ahí dice que cuando nos viene la tentación, también Dios provee la salida. Nunca vas a recibir una tentación en la cual la salida no esté allí a la mano para ti, para escapar y no caer en pecado. Siempre está ahí. Si nosotros decimos, bueno, soy tentado y simplemente tuve que caer, es una mentira y es un engaño y tenemos que llamarlo como tal. No es verdad. Simplemente decidimos pecar y somos culpables de caer en el pecado. Pero nosotros no tenemos por qué sucumbir a la fuerza de la tentación en el momento en que se nos presenta. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver cómo Jesús demostró que siempre existe una salida para la tentación y cuáles son esas salidas posibles. Naturalmente nos referimos primordialmente a la tentación de Jesús en el desierto. Justo después que fue bautizado, el Evangelio según Mateo nos presenta que Jesús, en vez de hacer una gran fiesta con queso y una fiesta con picadera y con cositas de botana, como dicen ustedes los hermanos mexicanos, Jesús lo que hizo fue que fue al desierto a cumplir un ayuno de 40 días. Y es el pasaje que vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1, y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Antes de seguir leyendo este breve pasaje, fíjate donde el versículo 1 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Ok? Él no cayó en el desierto por accidente.
Él no cayó porque alguien lo arrebató y lo puso y Jesús, ay, por Dios, estoy solo aquí, alguien me... No, fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Fue un designio soberano del Dios Todopoderoso que Jesús fuera al desierto. Y en ese contexto vamos a seguir leyendo el resto de este pasaje. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad que has escuchado eso antes? Bueno, ya habíamos hablado de que es el Espíritu de Dios que lleva a Jesús en el desierto. Fue la voluntad soberana de Dios que estuviera allí. Entonces, Jesús tenía 40 días sin comer, lo cual es posible para un ser humano. Es muy difícil, pero es posible. Si una persona dura 40 días sin comer, lo natural es que tenga hambre, ¿verdad que sí? Lo natural es que tenga hambre. Y luego el tentador viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, pues come. Tú solamente tienes que levantar estas piedras y convertirlas en pan. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú puedes mostrar, hacer una demostración de tu poder, comer con agradecimiento, darle la gloria a Dios por el pan que se te proveyó. Tú puedes hacer los milagros y que la gente hable por los siglos de los milagros que tú haces. Y tú puedes traer maná del cielo, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes traer maná del cielo. Todo eso suena bonito, ¿no, verdad? O sea, hay personas que dicen, bueno, Jesús tenía la habilidad de hacer milagros, cambió el agua a vino. Él podía hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en lo primero que dije. El designio del Espíritu Santo fue que Jesús ofreciera un ayuno. Entonces, si Jesús hace efecto ese poder que él tenía, él está violando la voluntad de Dios para él en ese momento. Y Jesús le responde, y fíjate que él le responde no con sus palabras del momento, sino con las palabras de las Escrituras. Él les responde no porque él no tuviera palabra, porque naturalmente toda palabra que Jesús dijo, muchas de ellas son escrituras que nosotros estamos leyendo en la palabra. O sea, que él tenía palabra de vida. Pero él quería mostrar un ejemplo para ti y para mí, de que nosotros no debemos, al presentarnos en frente de la tentación, no debemos simplemente inventarnos algo del momento, improvisar algo. No, nosotros tenemos que remitirnos a lo que Dios ya ha dicho. Amén. Entonces lo que Jesús dice es que Él cita en ese momento, no solo de pan vive el hombre. ¿Y qué es lo que Él está citando en este momento? Él está citando Deuteronomio 8.3. Y Deuteronomio 8.3, si se recuerdan, hace unas semanas, hace unas 5 o 6 semanas, nosotros estábamos hablando del desierto, de lo que nos pasa en el desierto. Y yo cité este versículo, lo voy a leer de nuevo. Y dice, Deuteronomio 8.3, te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados ni tú habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Jesús está en el desierto y esto es como un símbolo del pueblo de Israel en el desierto o viceversa. El pueblo de Israel en el desierto está pasando de la esclavitud, saliendo de la esclavitud y entrando a la tierra prometida. Jesús no está en esclavitud, pero Él está pasando a un ministerio de liberación de ti y de mí, de la liberación por el pecado. Jesús nos está representando a ti y a mí en el desierto. Pero allí el tentador, el diablo, le está diciendo, convierte esto en pan. Tú puedes hacer el milagro como Dios hizo aquí en el desierto. Pero Jesús le está diciendo, lo importante, la lección importante que el pueblo de Dios aprendió, tanto en el desierto como ahora, como tú y yo ahora en este tiempo, es que lo importante no es llenar nuestra barriguita de pan. Lo importante no es satisfacer nuestros deseos.
Lo importante es consumir la palabra de Dios. Lo importante es alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la moraleja para Israel en el desierto, la moraleja para Cristo y la moraleja para ti y para mí hoy día. Lo importante, lo más importante que tú y yo necesitamos es consumir la palabra. En el medio de la tentación, tú tienes que poner al lado tus deseos, tus ansiedades y tus preocupaciones. ¿Por qué tú quieres consumir esto? ¿Por qué tú quieres caer en esto? Y decir, tú sabes, no, le voy a decir no a la tentación. Yo me voy a satisfacer en la palabra de vida que Dios me ha dado. Yo te voy a contar un testimonio. Y es que hace unos años, yo diría que 10 u 11 años, yo estaba en medio de una adicción. Ahora, esta no es una adicción de drogas. Yo no he sido nunca adicto al alcohol, gracias al Señor, nada de eso. Yo era severamente adicto al café. Algunos de ustedes dicen, no hermano, no hable de eso ya, porque a mí me encanta el café. Bueno, a mí me gusta el café y yo tomo café hoy día. Pero yo hace como 11 años, como lo decía, yo me tomaba una cantidad absurda de café en la mañana y después en la tarde tomaba otra cantidad absurda. Yo le estaba metiendo tanto café al sistema que que realmente me estaba haciendo daño. Me estaba haciendo daño mentalmente, me estaba haciendo daño físicamente, porque cuando yo no tomaba café, yo me ponía mal, vomitaba o me daba dolor de cabeza. Yo tenía que tomar café a una hora. Yo estaba esclavizado del café. Pero sobre todo me estaba haciendo daño espiritual. Me estaba haciendo daño espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba cerca del café, yo me ponía de mal humor, yo me olvidaba de las cosas de Dios, yo ponía todo a un lado, yo le hacía la vida imposible a mi esposa, por lo cual, I'm sorry, mi amor, yo no hago eso. No soy perfecto, pero ya por el medio del café no soy esclavo a estar con cambios de humor ni nada de eso. De hecho, en diciembre, yo hice un ayuno de café por un mes. O sea, el café no me domina ya. Pero en ese momento yo estaba dominado, yo tenía un deseo y yo sentía que era mi necesidad satisfacer ese deseo. Yo estaba esclavizado, encadenado a algo que yo deseaba, pero no era real. Yo no tenía que sucumbir a esa tentación. Yo no tenía por qué hacerlo. Y yo tuve que hacer un ayuno, yo tuve que purificarme y sobre todo yo tuve que buscar que la palabra de Dios fuera mi sustento para lo que yo buscaba el café. Porque ¿qué uno busca para el café? Despertarse, estar más activo. Y yo me di cuenta que yo estudiando la palabra, meditando en él, yo tenía energía, yo estaba activo. Todo lo que yo pensaba que el café me iba a dar, me lo daba la palabra de Dios. Entonces, realmente, ciertamente, yo experimenté que no solo de pan o de café o de cualquier otra cosa puede vivir el hombre. No solo de eso, sino de la palabra del Señor, que es lo que nos sostiene. Amén. Entonces, el primer punto que queremos enfatizar hoy día es que Jesús demostró que la palabra de Dios es más importante que nuestros apetitos. La tentación, el tentador va a venir hacia ti con lo que tú más deseas, con tus apetitos, lo que tú quieres entrarle a tu barriguita o quieres entrar a tus sentidos o a tu mente o a todo lo demás. Por ahí es donde te va a entrar. Pero tú tienes que entender que la palabra de Dios siempre, siempre es más importante que aquello que tú deseas en tu carne. Trata de enfocarte siempre en el medio de la tentación, de decir, yo deseo más a la palabra de Dios. Yo deseo más su palabra. Pídeselo al Señor. Señor, yo tengo un deseo fuerte en mi carne, pero yo deseo más tu palabra. Porque yo sé que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Así que si tú andas en la vida deseando o viviendo tu vida deseando las cosas y cayendo en base a lo que tú deseas, tu fracaso está garantizado. Tu fracaso está garantizado. Porque los pasos que damos en la vida no pueden estar conducidos por nuestros deseos en la carne, ni siquiera nuestro apetito. Tú vas a racionalizar en tu mente, no, pero esto es normal, esto es una función sexual normal o esto es una función biológica normal. Tú lo vas a racionalizar en tu mente, pero tú tienes que entender que la palabra de Dios es lo que realmente te va a dar
la satisfacción que tú estás buscando. Amén. Entonces, si tú buscas primero la dirección que se encuentra en su palabra, tú vas a vivir no solo satisfecho, sino que tú vas a vivir en lo que a Dios le satisface. Tú vas a hacer un sacrificio vivo, agradable, fragante a Dios, porque tú vas a estar buscando y deseando lo que Dios desea para ti y para mí. Amén. Así que ese es el primer punto. Pero el diablo no se conformó con eso. El diablo, cuando vio que Jesús le respondió de esa manera, él dijo, vamos a subir de nivel esta tentación. Y lo que hizo fue que tomó a Cristo y lo llevó al pináculo del templo. Ahora bien, el templo en Jerusalén era el lugar más reverenciado, el lugar más santo, el lugar más apartado, apreciado por los judíos, y nuestro Señor era judío y vino por los judíos. Y es allí donde ocurre la segunda tentación. Y lo vemos en Mateo 4, justo en el pasaje que le sigue a lo que leímos anteriormente. Y del verso 5 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Fíjate la artimaña del diablo en este momento, que él le está diciendo, bueno, Jesús me acaba de responder con la palabra. Yo le dije que convirtiera estas piedras en pan y él me respondió con la palabra. Déjame tentarlo ahora con la palabra. Y él saca uno de los salmos y él dice, mira, aquí en la palabra dice que el Señor va a ordenar que los ángeles te van a sostener en sus manos. Tú te puedes tirar de aquí y los ángeles van a venir y te van a rescatar. Lo cual es cierto, pero es un mal uso de la palabra de Dios. Malísimo uso de la palabra de Dios. Y asimismo el Señor le responde, el Señor Jesús, nuestro Rey, y Él le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Jesús le dice en ese momento, sí, a eso lo dice en la palabra. Sí, las escrituras dicen eso, que los ángeles no van a dejarme caer, que me van a sostener, pero también dice, más importante, que no se debe poner en prueba a Dios. Y Jesús está citando ahí una vez más de Deuteronomio. De hecho, curiosamente, en las tres tentaciones, incluso la siguiente que vamos a leer, Jesús siempre cita de Deuteronomio. Muy interesante, porque Deuteronomio habla acerca de la vida de Israel en el medio del desierto. Y Jesús está haciendo este paralelo muy acertado entre medio de Israel y de lo que Jesús está pasando. Pero volvamos a esto. Yo quiero que tú prestes mucha atención en este momento. Te hablo a ti, iglesia. Presta atención porque esta es la parte más complicada de nuestra predicación, de esta predicación. La parte más complicada. Si tú prestas atención vas a sacar una lección sumamente valiosa. Quédate conmigo, enfócate en este momento, deja cualquier cosa que estabas haciendo, enfócate, que esta es la parte más complicada y no quiero que te confundas. Mira, Jesús le cita, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús está citando de Deuteronomio 16:16 y dice, no ponga, o creo que Deuteronomio 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Eso es lo que dice Deuteronomio y eso es lo que el Señor está citando. No pongas a prueba a tu Dios como hiciste en Masá. Pero no dice qué fue lo que pasó en Masá. Hace una referencia. Jesús está haciendo una referencia a Deuteronomio y Deuteronomio está haciendo una referencia a lo que pasó en Masá. Entonces la pregunta naturalmente tiene que ser, ¿qué pasó en Masá? ¿Qué fue lo que pasó? Porque para entender la prueba que la gente hizo en Masá, tenemos que entender lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió es que estaba el pueblo de Israel en el medio del desierto, y eso se refiere a un pasaje en Éxodo que voy a leer a continuación, pero el pueblo estaba ahí exigiéndole a Moisés. En el medio de la prueba, en el medio de la dura prueba, le están exigiendo una explicación a Moisés. Y ellos le preguntan, ¿para qué tú nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado. ¿Para qué tú nos sacaste? Estábamos cómodos en Egipto. ¿Para qué tú nos sacaste a esta dura prueba? Y Moisés clama al cielo y él dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Fue tan intenso
o intensa la conmoción del pueblo de Israel, que Moisés dice, esta gente me van a matar. Y Dios le responde a su oración a Moisés y Dios le dice, ve a la piedra que está en Horeb y dale un golpe con tu vara y va a brotar agua de esa piedra. ¿Ok? Nosotros sabemos, lo que nos criamos en la iglesia, de la canción de la peña de Horeb, ¿verdad? Cristo es la peña de Horeb. Pero quédate conmigo. Bueno, esa es la piedra de Horeb que estamos haciendo referencia a esto. Ok. Ahora, cuando brota agua y el pueblo se satisface y bebe agua, Moisés le da un nombre a esa localidad donde estaba la piedra de Horeb. Y él le pone de nombre Masá. Masá en judío quiere decir prueba o provocación. Porque Moisés está haciendo, como plantando ese nombre en ese lugar, porque allí fue donde se dio esa provocación del pueblo. ¿Ok? Ahora, con eso vamos a leer lo que dice el pasaje en Éxodo 17. Y dice, además a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? El pueblo en su altercado, en su provocación, decía, ¿el Señor está con nosotros o no está con nosotros? Nosotros no estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo esto, estamos en hambre, está con nosotros y están poniendo a prueba a Dios. Porque cuando tú le dices a Dios, ¿tú estás conmigo o no estás conmigo? Es como para que Dios se demuestre, se ponga a prueba si es verdad lo que Él dice que Él hace. Ya ustedes están entendiendo el contexto de lo que estamos hablando. Y Dios está diciendo, no me pongan a prueba, no pongas a prueba a tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de poner a prueba a Dios, tú y yo? Suena como lo que muchas personas están haciendo incluso en estos momentos de la pandemia. Están perdiendo sus trabajos, o están limitados en sus horas, o están sintiendo esta presión de una manera u otra y están cuestionándose diciendo, ¿el Señor está con nosotros o no está con nosotros? Porque yo he sufrido tanto ahora mismo que si Dios realmente está con nosotros, Él debería probarse, Él debería demostrarse. Y lo que están haciendo es poniendo a prueba a Dios. Por otro lado, hay personas que se meten en situaciones en que Dios nunca los ha llamado a meterse, pero ellos dicen, oye Dios, yo me voy a meter en esta situación, ya sea quizá una relación, me voy a meter en esta relación y si tú verdaderamente eres mi Dios y yo verdaderamente soy tu hijo, entonces tú vas a ayudar a que esta relación salga todo bien. O ellos se meten en una situación, en un negocio o en algo en lo cual se están involucrando su tiempo, el tiempo de su familia. Y dicen, si tú verdaderamente eres Dios, entonces tú me vas a dar éxito en eso. Aunque Dios nunca lo llamó a meterse en eso, ellos ponen a prueba a Dios, a que Dios sea el que tenga que darle éxito a ellos para que Dios pruebe que su favor está sobre ellos. Y esto no es más que similar a lo que el diablo le dijo a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, entonces tírate, lánzate en esa situación que Dios va a resolver. Y Jesús le está respondiendo, no pongas a prueba a Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos metemos en una situación, nos tiramos y decimos, bueno, si yo soy hijo de Dios, todo me va a salir bien. Cuando todo no sale bien, porque Dios nunca te garantizó que eso va a pasar, entonces ¿qué hace el corazón engañoso? Que culpa a Dios. Porque dice, Dios, yo pensaba que yo era tu hijo y mira cómo fracasó mi relación, cómo fracasó mi estado, mi negocio, esto, lo otro. Mira cómo fracasó. Dios, entonces tú eres el culpable. Y terminan volviéndose en contra de Dios, que es rico en misericordia, en su gracia. Pero nosotros no debemos hacer eso. Nosotros no somos el pueblo que debemos estar preguntando, ¿está o no el Señor entre nosotros? Claro que no, porque Dios ha prometido que está en medio de nosotros, está viviendo en nosotros. Y no importa la circunstancia, no importa la tentación, no importa lo que nos enfrentemos, no importa lo que nosotros estemos enfrente, porque Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Él está ahí para luchar para nosotros, para luchar en favor nuestro, para suplirnos con la salida a esas tentaciones. Nosotros nunca debemos utilizar la tentación como un pretexto para cuestionar a Dios
y por ende caer en lo que Dios no ha querido que nosotros caigamos, en lo que no es su voluntad. Entonces, el segundo punto que queremos meditar hoy día es que Jesús demostró que nosotros vamos a ser probados, pero nosotros no tenemos derecho de poner a prueba. Nosotros no somos los que ponemos a prueba, aunque nosotros seamos probados. La palabra de Dios es para que meditemos, no para que manipulemos. Nosotros, no es nuestro lugar, nuestro propósito, nuestra intención, la de cuestionar si Dios está o no. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él te ha dicho que está contigo, que estará contigo hasta los fines del tiempo. Él está con sus hijos, quienes proclaman e invocan su nombre. Él está con nosotros. O sea que si Él lo dice, entonces es cierto. Nosotros no debemos cuestionar y utilizar nuestros deseos como un pretexto para nosotros cuestionar a Dios. Si Él ha dicho que tú y yo somos sus hijos, es definitivo. Y todas las promesas, como dice en 2 Corintios capítulo 1, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén en Cristo nuestro Señor. Es lógico nosotros ir en contra nos parece lógico, ir en contra de la voluntad y entonces pretender que es Dios que tiene que resolver nuestro lío. Pero nosotros no debemos ser así, hermano y hermana. Nosotros vamos a seguir la voluntad de Dios, ser firmes en todo tiempo y en todo lugar y nunca sucumbir ante las tentaciones diciendo que Dios va a resolver nuestro lío. No, nosotros tenemos que vivir agradable en nuestro interior, agradados en cumplir y en obedecer la voluntad de Dios. ¿Quién puede decir amén hoy día? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces, pasamos ahora a la tercera tentación. Una vez Jesús le responde de esa manera, que no tentarás a Dios, el diablo se armó y dijo, bueno, yo me voy a poner los guantes porque ya tengo que darle el toque final. Tengo que darle ya la prueba más severa a este Jesucristo para que caiga. ¿Okay? Entonces, dice Mateo 4, versículo 8 y 9, bueno, 8 al 10, perdón. Dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y dice, todo esto te daré si me postras o si te postras y me adoras. Fíjate la escena, el diablo lo está llevando a un lugar elevado, le está enseñando el reino de Roma, le está enseñando a Etiopía, le está enseñando todos los reinos activos en ese momento y le está diciendo el diablo, oye Jesús, ¿no sería bueno que conquistemos todos estos reinos en tu nombre? Que todos estos reinos digan que son cristianos. Todos estos reinos son tuyos. Tú lo único que tienes que hacer es postrarte y que realmente estos reinos sean míos. Tú te postras y conquistamos estos reinos para el cristianismo. Pero en realidad, tú lo único que tienes que hacer es abandonar la voluntad de Dios y que estos reinos sean míos. Que tú te postres a mí y tú te sometas a mi voluntad. Qué cosa tan fea ese diablo, ¿verdad? Qué cosa tan fea le está presentando él, ¿verdad? Entonces Jesús le responde y le dice, vete Satanás, le dijo Dios, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahora, tú puedes decir, bueno, no sé qué eso tiene que ver conmigo, admiro mucho a Jesús, pero a mí nunca se me ha presentado que se me va a dar la tentación de que se me van a dar todos los reinos de la tierra. ¿Qué eso tiene que ver conmigo? Bueno, yo te lo voy a explicar ahora. Fíjate, una de las objeciones más comunes a la fe cristiana que se me ha presentado de parte de escépticos, ateos, personas que no están seguros de nuestra fe, nos dicen, ¿tú sabes qué? Pero ¿cuántos crímenes se han cometido en el nombre de Cristo? ¿Cuántos crímenes ha cometido, entre comillas, la iglesia? ¿Cuántas atrocidades ha cometido a lo largo de la historia? Y es verdad, no podemos negarlo, han habido atrocidades, han habido cosas horribles. Por poner un ejemplo, la Inquisición, cosas horribles que han ocurrido en el supuesto nombre de Cristo, porque Cristo nunca mandó a hacer nada de eso, pero se ha usado el nombre de Cristo como pretexto para ganar poder, para ganar influencia. Ahora fíjate, todas las atrocidades más grandes que supuestamente son cometidos en el nombre de Cristo, no que lo fuera, pues yo puedo coger una jarra
de mermelada y ponerle una etiqueta y decir que es mayonesa, y la mermelada no se convierte en mayonesa. De la misma forma en que un reino puede decir que es cristiano y solo por poner la etiqueta de cristiano no significa que es cristiano. Y tú y yo podemos decir que somos cristianos, solamente ponernos la etiqueta, pero realmente no somos cristianos, porque Dios no ha hecho nada en nuestra vida. Nosotros no hemos venido hacia Él en arrepentimiento y fe. Pero me salí un poco del tema. Bueno, entonces, todas las atrocidades que se han cometido con esa etiqueta de cristiano siempre ha sido porque gobiernos y autoridades y potencia han querido colocarse la etiqueta de cristiano, pero no han seguido los preceptos de Dios, mucho menos los preceptos de Cristo solamente. No han seguido lo que Dios ha indicado para esa nación, para esa gobernatura. Simplemente han usado la etiqueta de Cristo como excusa y como pretexto para ganar poder e influencia. Entonces, como decía, quizá tú y yo nunca nos vamos a enfrentar a una situación, quizá nunca hemos participado en política o estemos involucrados en la política, quizás sí como ciudadanos, pero no como personas en poder. Pero sin embargo, nuestro corazón sí nos puede engañar hacia buscar poder y éxito por medio de abandonar nuestra adoración a Dios. Y he aquí donde esto nos aplica a ti y a mí. Que la tentación nos puede presentar, yo te voy a dar éxito, yo te voy a dar tantas cosas. Lo único que tienes que hacer es abandonar la adoración a Dios y seguirme a mí. Lo único que tienes que hacer es simplemente decirle a Dios, bueno, está bien contigo, pero yo aquí hago lo que yo quiera y yo me rindo a las cosas del mundo y yo sigo para adelante porque yo quiero el éxito, yo quiero la fama, yo quiero las riquezas, yo quiero todas esas cosas. ¿Mm? Entonces la gran pregunta es, viendo la respuesta de Cristo, que Él le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, la gran pregunta para ti y para mí es, ¿tú vas a adorar y servir a Dios exclusivamente o vas a servir al mundo? Primordialmente en tu vida, tú tienes la adoración a Dios como número uno, propósito principal en tu vida, o lo tienes allí en la lista el 5, 6, 7. ¿Verdad? Esta es la gran pregunta para ti y para mí. Jesús cuando le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, Él también está haciendo referencia a Deuteronomio. Y voy a leer un pasaje un poco largo, presta atención. Y dice así, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿A qué suena esto, mi hermano y mi hermana? Esto suena a que Dios quiere que vivamos como su pertenencia, como que somos suyos. Incúlcalas a tus hijos, háblales de ellas. Cuando te acuestes, cuando se levanten, átalas en tus manos, llévalas en tu frente. Tú eres posesión de Dios. Dios te ha comprado con un precio de sangre, para que tú vivas con Él y para Él. Esto es lo que estamos anunciando, que tú y yo somos de Dios, siempre y cuando hemos recibido al Señor y hemos colocado nuestra fe en Él. Nosotros somos su pertenencia. El pasaje de Deuteronomio sigue diciendo de esta forma: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Dios es un Dios celoso. Él quiere rescatarte, Él quiere levantarte, Él quiere que tú vivas en paz y en bendición, pero Él quiere que tú seas de Él, que tú seas su pueblo y Él ser tu Dios. Por tanto, nosotros no podemos colocarle a Él en un segundo, tercero, cuarto plano. Jamás. Tenemos que siempre buscar su rostro, buscarle a Él, buscar su voluntad, mi hermano y mi hermana.
Muchos de nosotros pensamos que la iglesia satánica es la que usa vestiduras negras y tiene un símbolo del pentagrama y hacen sacrificio de animales. No, ¿tú sabes cuál es la iglesia más satánica de todo, conforme a este pasaje que estamos leyendo en Mateo? La iglesia más satánica es la iglesia que dice seguir a Cristo, pero lo que busca es hacer su propia voluntad. La iglesia satánica es la que dice que sigue a Cristo. El pueblo satánico le dice que busca seguir a Cristo, pero lo que está haciendo es buscando poder, influencia, éxito material. Y esto me pesa decirlo, porque muchas veces nosotros nos engañamos como que las cosas demónicas son simplemente cosas horribles como nos presentan en las películas de terror. O sea, lo más satánico que tú puedes hacer es abandonar a Dios. Lo más satánico que tú puedes hacer es poner a Dios en segundo lugar. Porque esa es la voluntad del diablo. Eso es lo que el diablo le está diciendo a Jesús en este momento. Yo te voy a dar todas estas cosas, simplemente tienes que dejar de adorar a Dios y adorarme a mí. Cuando tú sustituyes la adoración a Dios, tú estás colocando otros dioses delante de ti. Y créemelo, tú y yo siempre vamos a colocar algo que está en nuestro norte, algo que es prioridad para nosotros. Y nosotros nunca debemos sustituir el lugar que a Dios le pertenece, que es tu creador, que es tu diseñador, que es tu redentor, fue el que te rescató del abismo, fue el que te perdonó, es el Dios que te ama, es el Dios que quiere derramar favor sobre ti. Nunca debes colocar el lugar que a Él le pertenece y sustituirlo por otra cosa. Porque esa no es la relación que Dios quiere para nosotros. Así que nunca abandones la adoración de Dios. Y esto nos lleva al tercer y último punto para hoy día, que Jesús demostró que alabar a Dios es más importante que conquistar al mundo. Alabar a Dios, rendirnos ante Él, rendirnos ante su voluntad y decir, yo soy tu pertenencia, yo soy tuyo, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, eso es prioritario para nosotros. El éxito material, todo lo que pasa. Ustedes han visto la historia de tantas personas multimillonarias y famosas que llegan al último momento de su vida y están lamentándose porque se dedicaron tanto tiempo, porque sacrificaron tanto para nada, porque todo en este mundo desvanece, pero su palabra nunca pasa. Así que colocar a Dios en el primer lugar es lo más importante para ti y para mí. Entonces, con este contexto, ya viendo lo que Dios nos habló por medio de Cristo y por medio de su respuesta ante esas tres tentaciones, podemos ahora ver de nuevo el pasaje de Hebreos con el cual nosotros abrimos. Y Hebreos 4, verso 14 en adelante dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El hecho de que Cristo en su naturaleza humana fue tentado en toda manera, a nosotros nos da la certeza de que nosotros podemos recibir misericordia y podemos hallar gracia. Jesús como sumo sacerdote nos representa delante del Padre. Él intercede por nosotros, pero Él no intercede de una forma alienada a nuestra realidad, a nuestras necesidades, a nuestra capacidad de ser tentado. No. Nosotros podemos identificarnos con Cristo porque Él fue tentado en toda manera, pero Él respondió de la forma en que tú y yo debemos responder. Y para recapitular cuál es esa manera, dijimos que número 1, la palabra de Dios es más importante que nuestros apetitos. La palabra de Dios es más importante, más deseable que nuestros apetitos. Número 2, nosotros vamos a ser probados, pero nosotros nunca debemos caer en probar a Dios, en hacer retaliación contra Dios. No, nosotros vamos a pasar por la prueba y vamos a vencer en el nombre de Jesús contra la tentación y contra el pecado. Y número 3, alabar a Dios
es más importante que conquistar al mundo. Yo quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano y mi hermana. Nosotros hemos hablado de la tentación del diablo contra Cristo. El diablo, para ti que has creído en el Señor, el diablo no tiene poder sobre ti. El diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ya todo su poder ha sido aniquilado sobre los hijos de Dios. Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Yo no quiero que tú vivas en temor. Tú y yo vamos a ser tentados, sí, pero esa tentación es sumamente débil con respecto o comparado al poder que Dios nos otorga para nosotros vivir en el día a día. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, lo cual quiere decir que antes, cuando nosotros no teníamos a Dios, nosotros estábamos siervos, esclavizados del pecado. Nosotros teníamos que obedecer. Cuando la tentación venía hacia nosotros, nosotros no teníamos ningún recurso, no teníamos ningún remedio y caíamos en el fango. Pero tú y yo ya sido perdonados, ya sido levantados por la gracia de Cristo, hemos sido empoderados para nosotros mirar la tentación a la cara y decir, yo no te pertenezco a ti. Yo no soy siervo del pecado ya. Yo soy siervo de Cristo, el que murió por mí y el que es mi rey y es mi autoridad en este momento. Tú no tienes ya que vivir en el temor, en el cargo de conciencia de que cuando se presente la tentación yo voy a caer. Cuando se le presente la tentación yo no tengo ningún remedio. No, porque tú al rendirte ante el Señor, ante temer al Señor, luego de abrazarlo en tu vida y colocarlo en primer lugar, Cristo te hace más que victorioso en la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario. Pero no es en tus fuerzas. No es porque tú eres un superhéroe. No es porque tú eres fuerte para resistir la tentación. Es porque Dios te ha fortalecido para hacerlo. Es porque Dios te ha dado una nueva naturaleza en la cual ya te ha hecho muerto al pecado, pero te ha hecho vivo en Cristo. Ya tú respondes a una nueva realidad en tu vida. Entonces, si hermano y hermana, si tú estás enfrentando situaciones de tentación, quizás es una situación tan sencilla como una situación de un mal carácter, que tú sucumbes ante situaciones y tú culpas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque tú caes en un asunto de mal carácter. Y tú despliegas ira y caes en la tentación y en el pecado de la ira. O puede ser una tentación sexual en tu vida, alguna tentación que se te presente. Y tú caes, tan pronto se te presenta eso, y vas en contra de los designios de Dios, en que la sexualidad debe ser manifiesta en un matrimonio, un compromiso de matrimonio. Y quizá tú caes en eso. O quizá tú caes en otro tipo de debilidad. Hay personas que tienen debilidad con ciertas cosas que consumen, como lo que yo hablaba hace un momento, con el café. Hay ciertas personas que tienen debilidad con el alcohol. Hay personas que tienen debilidad con las comidas, con los postres, con muchas cosas que al final le hacen daño y le traen carga de culpa. Mi hermano y mi hermana, yo quiero decirte que si tú te has creído que tú eres débil en el momento de la tentación, si tú has colocado tu fe, estoy hablando a los siervos de Dios, si tú has creído esa mentira, hoy quiero sacarte de esa mentira y decir, tú has sido empoderado por Cristo para no caer en el pecado. Y aprovecho para decirte otra cosa. Si tú caes en pecado y eres de Cristo, eres su hijo o su hija, si tú caes en pecado, Dios es misericordioso, Dios tiene gracia, Dios ya no te condena. La palabra de Dios dice, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú no tienes que cargar con la culpa, pero es natural sentir tristeza cuando caemos en pecado, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios quiere una vida santa de ti y de mí. Él dice incluso, sed santos como yo soy santo. Él ha colocado la barra
hacia la cual tú y yo tenemos que trabajar hacia llegar a la santidad de Dios. Eso no es para que tú te desanimes, todo lo contrario. Eso es para que tú entiendas que viviendo en la gracia de Dios, sabiendo que tú has sido perdonado, no hay forma en que tú fracases, tú siempre vas a ser victorioso. Si caes, vas a experimentar la gracia de Dios. Pero si te levantas y la tentación se enfrenta a ti, se pone de cara contigo, y tú dices, huye de aquí, como Jesús le dice al diablo, vete de aquí. Yo no tengo que caer en esta tentación. Yo no estoy encadenado por la tentación del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. Porque yo sé a quién le pertenezco. Yo soy de Cristo. Yo soy de mi Dios Todopoderoso. Y Él me ha dado palabra, me ha dado poder para yo mirar la tentación en los ojos y decir, tú no tienes poder sobre mí, tú no tienes poder sobre mi hogar. Yo no tengo que caer bajo las consecuencias malignas y oscuras del pecado. Porque yo le sirvo a uno que tiene propósitos grandes para mi vida. Y lo manifestó y lo demostró dando su propia vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hermano, mi hermana, yo quiero darte ánimo en este momento. Yo no sé cuál es tu situación particular, pero yo sé que todos nos enfrentamos a una tentación u otra. Y cualquiera que sea tu situación, Dios tiene poder para ti, para tú huir y escapar de esa tentación y salir victorioso. Así que mi hermano y mi hermana, yo quiero invitarte a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Dios por el ejemplo, el mensaje que ha hablado en nuestras vidas, de quiénes somos en Él. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias por la obra victoriosa que tú has efectuado, Señor, en la cruz del Calvario, que diste tu vida por nosotros. Y como tú diste en tu vida, Señor, ya nosotros morimos contigo al pecado, morimos a la muerte, morimos a las tentaciones, morimos a todo lo oscuro y hemos resucitado contigo, Señor, a nueva vida. Y ya en esta nueva vida, Señor, tú nos has mostrado la salida a las tentaciones. Tú nos has revelado, Señor, a nuestro corazón de que ya la tentación y el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros hemos sido hechos libres, pero no libres para ser autónomos, para hacer lo que nos dé la gana, para hacer lo que sea nuestra voluntad. No, somos libres, Señor, para vivir en la paz que nos da tu Espíritu. Somos libres para no caer en las tentaciones. Somos libres para que cuando la tentación se enfrente a nosotros decir, ¿tú sabes qué? Yo quizás desee caer en esto, pero yo deseo más la palabra de aquel que me rescató. Te doy gracias, Señor, y yo proclamo tu nombre, Señor, te exalto, te doy gracias, Padre, por todo y cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos virtualmente, porque podemos celebrar la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú no quieres, Señor, que nosotros andemos tristes o con cargas de condenación. No, Señor, tú quieres que nosotros vivamos en gozo dentro de la gracia que tú nos has derramado sobre nosotros. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, porque tú no has tomado en cuenta nuestro pecado, sino que a pesar de que nosotros estuvimos, Señor, en pecado, allí mismo, Señor, tú nos visitaste, nos levantaste, nos rescataste y nos diste nueva vida contigo. Te doy gracias, Padre Santo, e intercedo por toda persona que me está escuchando, que ha estado luchando contra un pecado u otro. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú ya le estás proveyendo la luz de tu palabra sobre su vida, la cual le está dando claridad en su vida y en su corazón de que puede andar en novedad de vida, de que puede andar en tu espíritu, de que puede agradarte, Señor, no en su propia carne, pero ser un sacrificio agradable para ti, olor fragante para nuestro Rey y Sacerdote. Gracias, Padre, por este tiempo que pasamos juntos, por la porción de tu palabra que hemos podido compartir. Gracias, Padre, porque nos fortalece, Señor, en tu vida,
en la vida que tú, Señor, demostraste. En tu resurrección tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quédate ahí con ojos cerrados. Y si tú no has descubierto la libertad de la cual yo estoy hablando, si tú todavía estás tropezando una y otra vez con cuestiones de pecado o estás todavía tu vieja naturaleza te está dando tropiezos, yo quiero invitarte a que tú te conozcas en tu vieja naturaleza muerto con la sepultura de Cristo, pero vivo en su resurrección. Solamente puedes accesar esto cuando vienes a Dios en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento solamente quiere decir que tú ya no andas conforme a tus designios, a tus deseos, que ya tú reconoces que esas cosas están muertas. Y tú confiesas los pecados, pero tú reconoces que tú quieres un cambio de camino. Y fe quiere decir que con la fe que Dios te suple, tú colocas esa fe en el que lo merece, que es en el nombre de nuestro Dios y en nadie más. Eso es lo que quiere decir. Así que si tú quieres llegar al Señor hoy día en arrepentimiento y fe, es muy fácil hacerlo. No todo el mundo lo hace porque quiere todavía estar arraigado a su vieja vida. Pero Dios nos ha hecho el camino fácil hacia Él. Lo único que tienes que hacer es reconocer que esto es lo que tú quieres, venir ante el Señor y decírselo. Así que yo voy a hacer una corta oración, la cual tú puedes repetir conmigo. Y cuando tú lo repitas, trata de que sea realmente tu intención, la intención detrás de tus palabras. Yo no quiero que tú ores solamente por orar, sino que realmente es lo que tú sientes que tú quieres tomar esta decisión hoy día. Así que oremos. Señor, Dios Todopoderoso, yo hoy reconozco que mis obras están muertas. Reconozco que mis propósitos han sido fallidos. Te pido que me perdones por tratar de hacer las cosas en mis fuerzas. Y hoy yo te invito a que seas tú el que me sostenga. Que seas tú, mi Rey, mi Señor, el que dirige mi vida. Yo te invito, Señor, a que tú me des dirección. Yo creo, Señor, en que si coloco mi fe en ti, tú me has de dar perdón, salvación, favor y bendición. Y yo por esto pongo mi confianza en ti. Yo sé que tú eres Señor, que moriste y que resucitaste. Y por tanto, yo hoy digo que soy tuyo. Te doy gracias, Señor, por empezar a hacer esta obra en mí. En tu nombre.